Yo creo que durante todo este año hemos aprendido muchísimas cosas, pero la más importante es que a la hora de enfrentarnos a circunstancias como la que vivimos el pasado 19 de octubre de 2024, es más importante que nunca contar e ir de la mano de la ciencia. La ciencia es la que nos va a ayudar a enfrentarnos a este tipo de circunstancias derivadas del cambio climático que, por desgracia, en nuestro territorio van a ser cada vez más numerosas. Así que, más que nunca, este año, bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la Ciencia. Nos hace falta mucha ciencia. Yo creo que después de todo este tiempo, puedo decir, no me cabe duda, que Quart de Poblet es muchas cosas, es cultura, es música, es solidaridad, pero estamos en el inicio y la inauguración de la 14ª Semana de la Ciencia y simplemente, pues yo creo que cada vez estamos todos más convencidos que Quart és ciència. En primer lloc, el que volia transmetre és trencar una mica amb els prejudicis que tenim de que música i matemàtiques no tenen res en comú. Llavors m'he centrat en un aspecte que és bastant intuïtiu i visual, que és la simetria i els fractals, perquè encara que no en sàpigues gaire de matemàtiques, de seguida hi pots entrar i en molts casos quotidians. I llavors també mostrar que al llarg de la història no és una qüestió només del segle XX o XXI, com generalment es pensa, sinó que realment al llarg de la història tenim molts exemples. Hace unos años hablábamos de cuando venga el cambio climático ha llegado ya, tenemos muchas evidencias, y en relación con los incendios también, porque ahora tenemos cada vez incendios más intensos, con mayor impacto, ¿no? Quizá el mensaje es sobre todo aprender a convivir con los incendios forestales, porque ya sabemos desde hace tiempo que no los vamos a eliminar. Los políticos son una representación estadística de la sociedad, ni son peores ni mejores. Si no actúan en un campo es porque la sociedad no les presiona para ello. Vivían en áreas no contaminadas. Hay que ir hacia el transporte público que esté mejor desarrollado, que sea rápido, económico y confortable, para que los ciudadanos lo podamos utilizar en vez del vehículo privado. Hablaremos un poco primero del origen, de la evolución y luego de la dispersión de los cítricos hasta precisamente la Comunidad Valenciana, las costas de la Comunidad Valenciana. La variedad emblemática de la Comunidad Valenciana es la clementina de Nules y es la base de nuestra citricultura. Y esta es una variedad que hay que proteger. Pero en cualquier caso, todas van a estar expuestas al cambio climático, que es una realidad que tenemos enfrente y habrá que adaptarse para conseguir que sean resistentes y tolerantes a lo que se nos viene encima. Estamos hablando un poco de las dietas que son adecuadas, las que son individualizadas, personalizadas, frente a otras que no tienen ninguna base científica, lo que están ocasionando sobre todo son problemas de salud. Por lo tanto, la parte divulgativa de estas opciones hay que contarlas para que vean realmente la realidad. Confiar sobre todo en un profesional sanitario, en este caso un dietista nutricionista, que es el que se encarga de la planificación, y en los equipos interdisciplinares que te permiten en un momento determinado detectar otro tipo de patologías para poder tratar al paciente de manera adecuada. Todo el mundo relaciona las radiaciones con la bomba atómica o con Chernóbil o con Fukushima, cosas así. Pero realmente las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, la radioterapia, el TAC, la medicina nuclear, no tienen nada que ver con esa forma de exposición a la radiación. Me gustaría un poco desmontar ese temor que tiene la gente y ayudar a la gente a que venga mucho más tranquila y segura de que nosotros les vamos a ayudar. Hablamos lenguajes muy distintos y la contaminación
Creo que tiene que haber estructuras que fomenten el diálogo fluido y organizado entre las estructuras de un ayuntamiento o de un organismo regional con el mundo de la ciencia, porque los problemas llegan y lo hemos visto y hay que tener en cuenta los avisos y hay que tener en cuenta que hay que responder rápido, y para eso sí hay canales de comunicación fluida entre políticos, dirigentes y los científicos, todo nos irá mucho mejor. La política és necessària que miri cap a la ciència per a prendre les millors decisions basades en l'evidència científica. I això s'està fent. S'estan creant en el govern d'Espanya departaments que assessoren a cada ministeri. L'estratègia de ciència promou la participació ciutadana, com hem vist que s'ha fet avui com a unitat cultural de divulgació científica. És necessari aprofundir en aquest sentit i continuar treballant per a que la ciència tingui major protagonisme. Quiero agradecer de nuevo a la Asociación Quaerexperiència por su tenacidad y pasión. Y quiero acreditar un compromiso, y es que sigamos abriendo las puertas de nuestro ayuntamiento a quien piensan, investigan y crean conocimiento. La curiosidad no se clausura. Así que, más que cerrar la Semana de la Ciencia, lo que podemos hacer es abrir la siguiente conversación. Muchas gracias. La temática del libro es astronomía y exploración espacial. Es un libro que no es muy habitual porque mezclamos la aventura con la ciencia repasada incluso por un científico planetario que está en 4 proyectos de la NASA. Nos encontramos en el Instituto La Senna de Quart de Poblet. Hoy hemos podido observar la Luna, Saturno, la estrella Albireo, el triángulo de verano también, o sea que algunas cosas se pueden ver. No hay las iniciativas suficientes como para acercar algo tan importante, fundamental y vital, diría yo, para la sociedad como la ciencia. La ciencia nos trae adelantos, nos trae nuevas tecnologías y está procurando siempre por el bien de la sociedad. La parte de divulgación a nosotros nos interesa porque vemos un poco la opinión de la gente. Hace falta que haya un diálogo efectivo entre las personas que hacemos investigación, los técnicos, las administraciones y la gente. Cuando la sociedad esté convencida, será cuando hará que los políticos actúen, y la Semana de la Ciencia en estos temas es clave. Me encanta que haya iniciativas así para que la gente venga y aprenda cosas distintas que se hacen por toda la sociedad. Pues es una idea magnífica que me encantó. De hecho, yo soy del pueblo de al lado y me he venido aquí para ver y comprobar cómo lo estabais haciendo, y és maravilloso. Crec que és una iniciativa fantàstica, tant de bo n'hi hagi més a tot l'estat espanyol, perquè tot el que sigui la divulgació científica és molt necessària, així que em sembla fantàstic i espero que durem molts anys més. Enhorabona.